Bien, hola, bienvenidos a la continuación de la explicación correspondiente a la parte del análisis de datos conforme a la actividad. Entonces, fíjense, en esta siguiente etapa de las instrucciones, ya que tienen sus datos descargados, como se explicó en el video de la elaboración del cuestionario, el Excel van a ver algo como esto, ¿sí? Em, en esta ocasión a mí por default me da la opción de las pestañas en la parte de arriba, que son los filtros. ¿Qué es eso? Bueno, yo me puedo situar en cualquiera de estas preguntas y observo que existe en este sentido esta pestañita, mira, viene aquí la opción de las posibles respuestas colocadas, al menos en esta pregunta, ¿cuál es su color favorito? Pero si yo quisiera retirar estas pestañas, me sitúo en cualquiera de las celdas de los encabezados y aquí en esta parte donde dice ordenar y filtrar, desactivo la opción filtro y si observas se desaparecieron, ya no me dio la opción de la pestaña, ¿no? Si yo quiero volverlas a colocar, simplemente me coloco en la pestaña, en la parte, mejor dicho, en los encabezados, en cualquiera de los encabezados, y le pongo filtro. Y automáticamente me genera nuevamente el espacio eh, para la pestaña, ¿no? Me genera automáticamente esta parte. Entonces, esa es la primera observación, ¿no? Respecto del archivo descargado. Vamos a las instrucciones de tu trabajo. Dice, pueden utilizar algún software de análisis estadístico porque se les recomienda que busquen algún video donde les explique, perdón, cómo habilitar complementos de herramientas para análisis de Excel. Bueno, aquí esto se vio en la sesión presencial, la asesoría del sábado. Vamos a archivo, nos vamos a opciones o si no aparece aquí tal cual opciones, debe haber una pestaña como esta, más, y ahora sí, opciones. En opciones nos vamos a complementos. Aquí aparece la ventana del lado derecho y en la parte inferior administrar complementos de Excel. Le damos en ir y en esta ventana emergente o en este cuadro de diálogo debe estar habilitada la herramientas para análisis. En caso de que estuviese deshabilitada, es decir, que no tuviera la palomita, le pones tú la palomita y le das en aceptar. Con eso, en el menú datos, en este menú, vas a poder tener esta opción. Menú datos, análisis de datos y te debe aparecer una ventana adicional como esta que me aparece a mí aquí. Entonces, listo, a eso se refiere esta indicación que habilites herramientas para análisis, ¿no? Luego dice, abren el archivo de Excel y apliquen filtros en los encabezados de los resultados de la encuesta. Eso es lo que acabo de hacer justo aquí. Los filtros son estas pestañitas que te dan la opción de seleccionar dentro de las categorías o valores que fueron respondidos en la pregunta o en la columna o los datos, la posibilidad de datos distintos en cada columna. Entonces, dice, filtren por género y de cada uno apliquen en análisis de estadística descriptiva, menú datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Y seleccione la columna en donde se encuentra una de sus variables cuantitativas. Por ejemplo, ¿cuántas mascotas tiene? Deberán repetir el análisis para cada variable cuantitativa. A ver, vamos desglosando poco a poco, ¿no? Porque aquí son como 1000 instrucciones en un mismo enunciado. Primero es filtrar por género. Vamos por allá. Entonces dice, filtren por género, apliquen estadística descriptiva. Bueno, fíjate bien. Yo me voy a ir a mi archivo y aquí está la pregunta de género. Recuerda, las dos preguntas que forzosos serán iguales para todos es género y edad en años cumplidos. De aquí en adelante depende del tema que escojan, ¿no? Pero estas dos forzosos sí. En género vamos a seleccionar, primero, por ejemplo, vamos a seleccionar femenino, ¿sí? Dejo habilitada la pestaña solamente de femenino. Ok. Le damos en aceptar. ¿Qué fue lo que pasó? Que los datos que dejo
visibles únicamente corresponden a las personas que dijeron que eran de género femenino. ¿Ok? Oiga, ¿borró los demás? No, no los borro. En este momento solamente muestra y considera en pantalla esto de aquí. Lo demás es como si lo ocultara temporalmente, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, ya que tenemos esta información, dice, apliquen estadística descriptiva eh, para una de sus variables cuantitativas, o sea, nos vamos a ir de este lado. Si aquí ya está filtrado por género. Recuerda que le di clic aquí, mira, en esta parte. Como ya está aplicado el filtro por género, está femenino. Fíjate cómo me aparece este icono modificado. Fíjate y compara con este otro. Dice hora de última modificación, su edad. Si te fijas, este solo es un triangulito hacia abajo. Este es el triangulito y aparece como si fuera un embudo. Ya está filtrado, como si fuera un filtro, ¿no? Entonces, en ese sentido, que si yo quisiera regresar a los datos como estaban antes, pues nada más les doy aquí, le doy clic para que se habiliten todas las casillas y le doy en aceptar. Y ya me muestra otra vez toda la información. Entonces va de nuevo aquí, género, aquí le doy clic donde dice para seleccionar todo y selecciona o deselecciona, ¿sí? Entonces estábamos en femenino, le damos en aceptar. Entonces aquí dice que está un filtro aplicado en esta columna, ¿sí? Este icono significa, mira, está filtrado en la columna de género. Dice, vete a una de las variables cuantitativas o a una pregunta cuantitativa. Ah, ok. ¿Cuál es la pregunta cuantitativa? Si tú seguiste el orden que te propuse, las últimas tres van a ser las tres preguntas cuantitativas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a seleccionar para cada una de las tres, vas a hacer lo siguiente. Agarras los datos, ¿sí? De, en este caso, la primera pregunta, ¿sí? Oiga, mi lista, claramente tu lista, pues muy seguramente va a ser más grande. Eh, yo aquí tenía pocos datos, en total creo que eran 5 o 6. Entonces de esos 6, 2 son femeninos. Pues agarro nada más estos. Nos vamos a ir a datos. Aquí, datos, análisis de datos. ¿Sí? Repito, menú datos, opción análisis de datos. Nos vamos a ir a donde dice estadística descriptiva. Le vamos a dar clic en aceptar. Y, mira, en esta ocasión no me respetó que lo seleccione. No hay problema. Así te aparece originalmente. Entonces le vamos a dar clic aquí. Vamos a seleccionar los datos numéricos de esta primera pregunta. Vamos a seleccionar incluso el título, ¿no? El título dice cuántas mascotas tienes. Ya está seleccionado el título desde L. No, la uno no me dejó ahí está, desde L1, este, L3 y L4. Entonces, eh, voy a decirle que tengo rótulos en la primera fila. Sí. Bueno, esa es una opción. Vamos a dejarlo en esta ocasión sin los rótulos para que no haya ningún problema, es decir, solamente los datos numéricos. Ahí está, L3 y L4. Y en este caso vamos a colocar a deshabilitada la de rótulos porque no agarré el título. Vamos a decirle que queremos el resumen de estadísticas. Este lo vamos a habilitar. Y vamos a tomar, donde dice rango de salida, vamos a decirle que lo queremos, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? En esta parte. Aquí queremos que nos dé la respuesta. Le vamos a dar en aceptar. Dice, el rango de entrada contiene datos no numéricos. ¿Qué pasó ahí? El rango de entrada L3 y L4. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si son datos no numéricos. Le damos en cancelar. Voy a dejar el filtrado y voy a ver el título. Ok, ya. Aquí dice número almacenado como texto, convertir en número. Convertir en número. Hubo un pequeño problema al momento de descargar. Sí, ya vi. Voy a quitar el filtrado en este momento. Voy a dejar los datos en bruto como están. Y todas estas preguntas numéricas, donde va la edad, le vas a dar clic aquí y dile que lo convierte en número. Y todas estas preguntas numéricas, sí, porque lo que hace es forms
te lo da como texto. Dile que lo convierte en número y ya, mira, se quita ese mensaje que tenía yo aquí en verde. Entonces esto es importante, ¿sí? No me había percatado de ese error que me marcaba, pero ya, aquí está, mira, ya todo esto, repito, seleccionas toda tu columna de las edades y le pones en convertir en la opción que te daba hace un segundo aquí un cuadrito que te daba convertir en número, ¿sí? Igual aquí, ¿no? Porque lo que hace, repito, Forms es que te lo da como un texto. Entonces ya que ha sido convertido en número, ahora sí, vamos de nuevo. Vamos a filtrar a femenino y vamos a irnos a la primera pregunta. Dice, ¿cuántas mascotas tienes? En esta parte estas dos. Entonces vamos datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Seleccionamos nada más aquí en esta parte, seleccionamos los dos datos numéricos. Le decimos que no tenemos rótulo, o sea, no seleccionamos el título, la pregunta de arriba, el texto de la pregunta. Queremos que nos haga el resumen de estadísticas. Esta se queda habilitada y esta le habíamos dicho que la pusiera aquí, ¿no? En esta parte, el rango de salida, o sea, queremos que el resultado lo ponga. Le damos en aceptar. Listo, mira. Como dice columna 1, fue esta de aquí, la primera, ¿no? Se van a hacer tres. Columna 1 es cuántas mascotas tienes, columna 2 es qué edad fue una de ellas y la 3 es cuánto dinero gastas. Tú en tu trabajo naturalmente tendrás tres variables diferentes, ¿no? O mejor dicho, no el tema como tal de mascotas, puede por ejemplo ser cualquier otro tema, ¿no? Em, procura que las respuestas de tus preguntas que vayas a incluir en tu cuestionario, tratemos de que las respuestas sean enteros, que no haya mayor problema. Y pues bueno, así como te lo dé, así lo dejas. ¿Sí? En esta ocasión aquí me dio por aquí divisiones entre cero o moda, porque pues nomás son dos datos, ¿no? Yo hice poquitas encuestas para mostrarte la ruta que debes de seguir. Tú debes de tener al menos 30, entonces ahí no va a haber, digamos, o la probabilidad de que te salga lo mismo aquí que a mí, que no hay moda, pues si son dos datos, son dos datos, no hay moda. La moda es el dato que más se repite y en este caso, en cuanto a las mascotas que tienes, son dos datos diferentes y son dos datos y moda, pues no hay ninguno que se repita, sí, por eso aparece aquí ND. Pero bueno, la ruta es esta, repito, filtras por género, te vas a femenino o a masculino, agarras la primera pregunta, te vas a análisis de datos, estadística descriptiva. Aquí en esta parte vienen, selecciona los datos que corresponden a la primera pregunta numérica. Si seleccionas el texto de arriba de la pregunta, le habilitas si no, no. A este sí o sí debe de estar habilitado, resumen, y el rango de salida es donde quieres que te muestre las respuestas. Listo, ahí quedó. ¿Sí? Eso es lo que te indica tu actividad. Dice, deberá repetir el análisis para cada variable cuantitativa, o sea, eso que hicimos para el caso de las mascotas, de eso mismo le debes de hacer para eh, colocar, pero ahora la información de la segunda pregunta, es decir, yo tendría que hacer de nueva cuenta, ¿sí? Eh, de este lado, incluso me voy a hacer un poquito más para acá. Debe de estar filtrado, ¿sí? Por el mismo que sería femenino, por género femenino. El filtro no lo quitas. Ahora vamos a analizar los datos de la siguiente pregunta, estadística descriptiva. Aquí le borras, te vas a esta parte y le dices que quieres, esto lo debes de modificar, esta parte, y yo lo digo que quiero el resultado aquí. A ver si lo hizo, ¿no? Sí lo hace, o sea, hay errores porque en este caso son dos datos y uno lo tengo en blanco, entonces no hay ningún problema en eso, ¿no? Entonces, y por último, la tercera pregunta, nuevamente voy a ir a análisis de datos, estadística descriptiva. Este se va a modificar, lo modifico, ¿por qué? Porque ahora voy a escoger lo correspondiente a la tercera. No escogí el texto de arriba, el título, entonces no le habilito el de rótulos. El rango de salida también lo voy a modificar porque ahora lo voy a querer aquí. Y el resumen de estadísticas debe estar habilitado. Le doy clic ahí también.
Y listo, ¿no? Mira, ya generó por aquí la información. Si tú lo vas a dejar así como yo te lo mostré en este momento, pues nada más ponle un separador, o sea, ponle aquí un borde grande, aquí otro borde grueso, aquí por ejemplo un borde grueso, y aquí ponle otro borde grueso, ¿no? Para saber que son los tres resultados de las tres variables que tú tienes aquí, de tus tres cuantitativas. Y eso es lo que tú vas a hacer con cada una de las variables, ¿sí? De acuerdo a esto, ¿no? Eh, filtre por género. Ahí está. Y eso fue para femenino, ¿ok? Ahora vas a hacer lo mismo para masculino. Cambias el filtro acá, le das en aceptar y ahora los datos se van a modificar. Entonces yo puedo tener aquí, ¿sí? Las mismas, aquí están las tres preguntas, míralas, estas son las mismas tres, pero ahora ya está filtrado por masculino. Voy a dejar ahí un espacio y voy a empezar a poner para masculino. Entonces datos, análisis de datos, estadística, el rango lo voy a modificar y dónde me va a poner el resultado también. Este de aquí, le doy clic aquí para que me dé la opción de verlo. Dice, ¿cuántas mascotas tienes? Ahí está. Le doy clic aquí. eh, el resumen y digo que el resultado lo quiero para el análisis del masculino. La primera pregunta la quiero aquí. Le doy en aceptar y listo, mira. Esta columna que acaba de poner, esta información se refiere a esta primer columna numérica, pero del género masculino. ¿Ok? Entonces vas a tener tres tablitas como esta para femenino y tres tablitas para masculino. Eso es lo que te pide tu primera fase de la actividad de los análisis, ¿no? Y luego dice, copien las tablas de estadísticas a Word y expliquen los resultados obtenidos. Lo mismo que dicen las tablas de datos, pero en una redacción en prosa. O sea, ya que generaste las tres tablitas para masculino y tres para femenino, y de hecho déjame, le pongo aquí un borde grueso para delimitar que ahí terminó la primera pregunta. Para la segunda pregunta, datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Este lo vamos a modificar. Ahora va a ser esta segunda. Y el resultado lo vamos a querer aquí, ¿sí? En esto. Aquí está, bien, aquí se alcanza a ver los puntitos. Le damos en aceptar y listo. Esta columna 2, bueno, aquí. Aquí termina la segunda pregunta. Y por último, la pregunta 3, la tercera cualitativa para el género masculino. Recuerda que ahorita está filtrado. Mira, aquí se alcanza a ver claramente, está filtrado por género masculino. Entonces, ya nada más vamos por la tercera y última pregunta. Entonces, en datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Vamos a borrar esto y seleccionamos este del dinero, cuánto dinero gastas. El rango de salida también lo vamos a modificar, o sea, dónde va a caer la respuesta. Va a ser aquí. El resumen de estadística se queda habilitado y listo. Este sería el resultado de la tercera columna. Entonces, ahí está. Listo, ya tenemos el análisis de las tres preguntas cuantitativas para femenino y las tres para masculino. ¿Sí? Entonces, recuerda, son las mismas preguntas, o sea, pregunta uno para femenino, pregunta 2 para masculino. Me refiero a pregunta uno, 2 y 3, preguntas cuantitativas, ¿no? La primera pregunta era ¿cuántas mascotas tiene? ¿Sí? Entonces, mira, ¿qué quiere decir esto? Que toda esta información se refiere a femenino. Entonces, la pregunta uno es ¿cuántas mascotas tienen? En promedio tienen una mascota. En el género masculino, femenino aquí, ¿no? Masculino, ¿cuántas mascotas tiene? 1.8 mascotas. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Tú qué vas a copiar? Vas a copiar la tablita. Puedes hacerlo con un recorte de pantalla. Aquí, un recorte de pantalla. Lo que sí te voy a pedir es que eh,
si lo haces así como yo, que no seleccioné los nombres de las celdas, ¿sí? De las preguntas, aquí voy a borrar todo y déjame te muestro para ver si me da la opción. Ahorita sigue seleccionado, sigue filtrado por género masculino. Oiga, profesor, si yo no quiero que me aparezca aquí columna uno, sino que me aparezca como tal ya la pregunta para yo pues, no tener que volver a escribirla, pues simplemente otra vez voy a datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Vamos a seleccionar esta parte, sé cuántas mascotas tiene. Agarro la pregunta y los datos de abajo, incluido el título, pues, de la columna, ¿no? Pero si agarro el nombre de arriba, habilito rótulos en primera fila. El rango de salida lo voy a querer, por ejemplo, aquí, ¿sí? Y ese rango de salida y el resumen de estadísticas debe estar habilitado. Vamos a ver. En este caso, fíjate, aquí sí me generó la pregunta, dice cuántas mascotas tiene. Entonces, ya no tengo que escribir yo la pregunta. ¿Sí? Nada más aquí vamos a hacer cuántas mascotas tiene, responder con un número. Ahí está. Nada más aquí voy a ordenar la alineación. La alineación está para ponerla a la izquierda. Incluso puedo ponerlo aquí, ¿sí? Y combinarla, ¿no? Para que sea más bonita la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cuántas mascotas tiene? Responder con un número. Es lo mismo que tenía el mismo dato de hace rato, nomás que ya tiene la pregunta, ¿no? Ya como tú elijas, si quieres que te muestre ya la pregunta de una vez, nada más ten cuidado en el formato para que lo alinees bien. Y listo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con estas tablas? Las vas a copiar. O sea, primero vas a copiar lo del femenino. Te vas a ir a Word y las vas a pegar. Ok. Entonces ahí dice, y vas a escribir, tu tarea dice, em, repetir el análisis para cada variable cuantitativa, es decir, media, modo de mediana, etcétera, tanto para masculino como femenino y por separado. Ustedes deciden si agregan otra opción de género como otro o prefieren no decirlo. Entonces, si pusieron masculino o femenino y dan la opción a una tercera respuesta en género, por ejemplo, no binario, otro, o prefiero no decirlo, también tendrían que hacer el análisis para esa otra opción. O sea, tendrían que hacer tres análisis, ¿no? Como en este caso sería masculino. Tres preguntas. Aquí están una, dos, tres preguntas para masculino, tres preguntas para femenino y tres preguntas para el otro género o no binario o prefiero no decirlo. Con cada género, lo que van a hacer es colocar la tablita y van a redactar en prosa. ¿Qué significa esto? De manera descriptiva, diciendo, bueno, en el género femenino, el promedio de mascotas fue uno, ¿sí? La edad promedio de una de las mascotas fue cero, en este caso, ¿no? Porque estoy usando los datos de aquí y recordando que las preguntas son cuántas mascotas tiene, la edad de una de ellas y cuánto dinero te gastas al mes en comida para las mascotas. Dice aquí de mascotas fue cero y en promedio el género femenino gasta 150 pesos en alimento al mes, en alimento para mascotas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Así pudieran hacerlo. Y en este caso, cuando dicen máximo y mínimo, ¿sí? Dice, caray, ¿qué es máximo y mínimo? Pues el valor más grande y más pequeño que hay en esa categoría. En el caso particular de la primera pregunta, sería, ¿cuántas mascotas tienes? Bueno, que la persona que más mascotas tuvo fue dos, aquí no, y el que menos tuvo fue cero, ya que no tiene nada, ¿no? En la segunda era, ¿qué edad tienen una de tus mascotas? Ahí pueden también
discutir o redactar un pequeño párrafo al respecto, decir, mira, no sé, en este ejemplo de las mascotas, ¿no? La mascota más de más edad fue tal, la mascota de menos edad fue tal, ¿no? De esta edad. Y la última, ¿cuánto dinero gastas? Bueno, la persona que más gasta 300, aquí máximo 300, la que menos gasta es cero, porque pues no tiene mascotas, ¿no? Entonces eso también podrían redactarlo aquí. Eso es para femenino. Lo mismo para masculino y si incluyeron otra opción de género o una posibilidad de decir otro, también. Entonces tendrían que ser tres preguntas, o sea, tres tablas como estas, ¿sí? Tres tablas como estas. Si dan masculino, femenino y otra opción. Si solo dan masculino y femenino, pues serían dos tablas, ¿no? Cada tabla con las tres preguntas. Y describir, sobre todo la parte del promedio, em, tratar de describir el máximo, mínimo, por ahí pensar y indagar la moda. La moda es el dato que más se repite, etcétera, ¿no? Como dice ahí, hay que tratar de leer un poquito la parte de documentos de la semana y el material que se les proporciona para poder redactar ahí esos párrafos que pueden ser breves, ¿no? Luego, dice, dos, tabla de frecuencias de variables cuantitativas del total de encuestados. O sea, te vas a ir aquí, vas a quitar los filtros de masculino y femenino, lo vas a quitar y te va a aparecer la lista completa de datos. De esa lista completa de datos te piden hacer lo siguiente. Elige una de las variables, o sea, solo una. No vas a filtrar aquí ya en la siguiente etapa, o sea, no vas a filtrar con masculino ni femenino. Ya son los datos de la lista, pues, como tal, ¿no? Entonces, tu documento de Word que va a llevar, obviamente, pues tienes que ponerle la portada, ¿no? Con los nombres de los integrantes del equipo, completos, por favor. Y ya como tal del contenido, pues van a ser las tablas de estas del análisis estadístico. Repito, si hiciste la pregunta del género, dejaste dos opciones, pues van a ser dos tablas. Si dejaste tres opciones, van a ser tres tablas como esta. Enseguida, o la siguiente fase sería eh, analizar una sola de las preguntas cuantitativas, escoger una de ellas. Es decir, una de estas tres del final, tú la escoges y te enfocas en ella. Yo voy a hacer algo similar tomando en cuenta, digamos, nada más una de estas. El ejemplo que estuve trabajando por ahí en la asesoría era la de cuántas mascotas tienes. Entonces yo ya traigo ese ejemplo preparado. Y aquí está, mira, análisis estadístico. ¿Cuántas mascotas tienes? ¿Cuántas mascotas tienes? Esta es la lista, es como si yo ya tuviera los 30 datos, ¿sí? De igual manera, ¿no? Dice, si yo aplicara el análisis estadístico, mírenme aquí, en esta lista me dio que 2.23, hay una moda de 4, o sea, el número de mascotas que una persona tiene cuando la respuesta fue 4, fue el que más veces se repitió. Esta es la moda. El que más mascotas tiene son 5 y el que menos tiene es ninguna. ¿Sí? En total, las personas encuestadas tienen 67 mascotas. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es parte del análisis que te toca hacer a ti en su momento. En el punto anterior. En este punto, repito, para la tabla de frecuencias de variables cuantitativas, ya lo estuve por ahí trabajando, decía, en la asesoría. Nos vamos a ir a la instrucción, dice, vas a agarrar tu variable y vas a hacer tu tabla de frecuencias. Recordar cómo se hacía eso. Bueno, tengo mi variable, voy a ir a la tabla de frecuencias. Estos son los mismos datos, ¿no? Primero, paso número 1, calcular el número de clases. Aquí dice que es K, el número de clases. Ok, y K es la raíz del total de datos. Entonces yo aquí usé la función contar, pero si tú sabes que son, no sé, 30, 35, 36 respuestas, pues entonces aquí en lugar de contar le pones así. De hecho yo lo voy a modificar, mira, yo sé que son 30 y le pongo y me deja exactamente lo mismo, ¿te fijaste? Entonces la raíz de 30. ¿Y de dónde salió ese 30?
de esta lista de datos que tengo por acá. ¿Sí? Aquí en la parte de abajo se alcanza a ver que son 30 respuestas, ¿no? Recordar que en este caso se va a redondear. La manera de redondearlo en Excel, la función para la raíz cuadrada, pues es raíz de 30. Para redondear en Excel utilizas la función redondear, que se observa en este momento. Le dices que quieres redondear el número de la izquierda y que quieres que no tenga decimales, ¿sí? O sea, lo quieres entero. Esa es la sintaxis de la función redondear. Y dices, ¿a quién quieres redondear? Al de la izquierda, a D2. ¿Y cuántos decimales necesitas? Ninguno. Por eso dice ahí 0. Listo. Enseguida lo que tienes que hacer es calcular el rango. La R se llama rango. Y rango es el dato más grande menos el dato más pequeño. ¿De dónde? De tu lista. Entonces fíjate, esta es la función que se está utilizando. El máximo desde aquí hasta acá menos, ¿sí? El más pequeño, 1000 es mínimo, de el mismo rango de datos. ¿Sí? Máximo te calcula el valor más, o te muestra el valor más grande, y mínimo el valor más pequeño. Y yo le puse ahí la resta porque el rango es precisamente la resta de los dos. Aquí está, mira. Sí, rango x mayor menos x menor. Este no se redondea. Ya con estos dos, con el valor de k y de r, te vas aquí a lo que se conoce como ancho de clase. El ancho de clase es el rango entre el número de clases. Ya la K ya aquí, en esta fórmula, la K que va en esta fórmula que estoy señalando ahora, ese R sobre K, la K ya debe estar redondeada. Y entonces por eso aquí dice, miren, el rojo, que es la K, em, perdón, el azul, rango 5 entre el rojo, pero ya redondeado, ¿sí? Porque la fórmula, insisto, es R sobre K, o sea, este de abajo entre este de acá. De igual manera, en esta ocasión pues salió un entero, en el supuesto de que saliera en tu ejercicio un decimal esa división, ¿sí? En caso de que saliera un decimal, lo vamos a redondear hacia arriba, o sea, este de la izquierda lo redondea con los criterios universales, que es si el primer decimal es 0.4 inferior, el entero se queda como está. Si el primer decimal es 0.5 superior, el entero sube. Aquí es el primero es 0.4, entonces el 5 se queda como está. Acá lo que vamos a usar es usar la función redondear más. Redondear punto más. ¿A quién vamos a redondear? A este. Y queremos 0 decimales, pero como la función se llama redondear punto más, lo que va a hacer es redondear el ancho siempre al extremo de arriba. Oiga, si el decimal es 0.1, no sé, si la división nos hubiera dado, no sé, 6.1, con esta función redondear más, lo que hace es que redondea a 7, ¿sí? Entonces le pedimos que nos redondee esta celda y que el redondeo se quede al final con 0 decimales, ¿sí? Pero por este punto más va a redondear siempre hacia arriba. Entonces lo que tenemos es, de nuestra lista, sabemos que el valor más pequeño es 0, ¿sí? Lo podemos ver en nuestra lista de datos. Si tú quieres saber de manera explícita, así como rapidísimo, ay, no vi cuál era el más chiquito, porque el cálculo lo hizo en un mismo paso aquí, ¿no? Entonces nada más le pones 1000 y agarras tus datos de por acá, de aquí hasta el final, ¿sale? Y cierras tu paréntesis y ya sabes que el mínimo es 0, mira. Y misma lógica, ya nomás aquí cambias max y el máximo es 5. ¿Te fijaste? De la lista de datos que tenemos por acá. Entonces el más chiquito es 0 y el más grande es 5. Entonces, ¿qué vas a hacer? Este ancho de clase es fundamental. ¿Por qué? Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vas a construir una tabla parecida a esta. Vas a agarrar, o similar, ¿no? Vas a agarrar el valor más pequeño en tu categoría, ¿sí? Vamos a construir en las categorías. El valor más chiquito de tu lista va a ser el primer valor que vamos a colocar, 0. Y dice que el ancho es 1. Entonces, hacia adelante, de 0 a 1, la distancia es una unidad.
El número que ves aquí en la A del ancho de clase es que tantos deben de estar alejados los extremos de cada categoría. O sea, los extremos deben de estar alejados una unidad. De 0 a 1, pues una unidad, ¿no? De 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 y 4 a 5. Entre los dos hay una separación en cada categoría. Entre los dos hay una separación de 1. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando tú veas el paréntesis rectangular, así como este, ¿sí? O sea, si tú ves este de por acá o este de por acá, cualquiera de esos dos, si tú llegaras a ver esas dos figuras, significa que el número que esté ahí al lado, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, esos valores sí los vas a incluir dentro de la categoría o dentro del intervalo o de la clase, pues así se llama. O sea, voy a contar quien tenga 0 mascotas o una mascota, ¿sí? Y lo voy a incluir aquí, en esta categoría. En contraparte, si yo veo el circular aquí o acá, el número que esté al lado, si aquí hay un numerito, quiere decir que el número al lado de ese paréntesis no se va a incluir de forma exacta en el rango de valores o no se va a contabilizar pues como miembro de esa categoría. Y de este lado tampoco. Es decir, fíjate, yo voy a hacerlo una sola vez a mano, entre comillas, para que se alcance a visualizar. Y vamos a ver, dice aquí, dice entre 0 y 1. En esta categoría sí vamos a incluir a quien tiene 0 mascotas y a quien tiene una mascota. ¿Por qué? Porque en ambos números se sitúa el paréntesis rectangular al lado. O sea, si yo quisiera contar sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? O sea, en total son 12 que son o 0 o 1. Y observa acá de este lado, mira. Ese número que ves aquí, esa frecuencia absoluta es cuántos valores están incluidos, que sean 0 o que sean 1, 2. El siguiente, entre 1 y 2. El 1 ya no forma parte de esa categoría. ¿Por qué? Porque está paréntesis circular ahí. Pero el 2 sí, porque tiene paréntesis rectangular. Entonces aquí, dicho de otra manera, solo debería yo contar a los que tienen 2. El 1 ya no, pero el 2 sí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y no hay más que tengan 2. Y esos 5 son los que están aquí escritos. De esa forma podríamos hacerlo a mano, ¿sí? Para contar, oye, de 2 a 3, el 2 ya no está incluido en esta categoría, pero el 3 sí. Y deberíamos contar los que tienen 3 y escribir el resultado aquí en el lado derecho, en donde dice frecuencia absoluta. Aquí sería los de 3 no, pero los de 4 sí. Y aquí está. Los de 4 no, pero los de 5 sí. Acuérdate que el valor más grande era 5 en tu lista. Por lo tanto, ese valor máximo ya está incluido en esta categoría. ¿Ok? Entonces, esa sería como la parte que tenemos que hacer. Asegurarnos que el número más grande que tengamos está incluido dentro de la categoría última, ¿sí? En este caso, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 categorías como se preestableció aquí. En cada categoría, la distancia entre los extremos es de una unidad, como se indicó justo acá. Ok, ¿qué vas a hacer tú para apoyarnos en Excel? En Excel, los números que están aquí en cada intervalo, ¿sí? O sea, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y 5, en esta columna tú vas a ponerle así, ese LS se llama límite superior. Vas a copiar esos números que veas tú ahí, ¿sí? En esta categoría, el de la derecha es un 1. Aquí la categoría de la derecha es un 2. Un 3, un 4, un 5. Los copias aquí. Y hace unos segundos yo estaba haciendo esto a mano, ¿sí? Los conté a mano así
fui a la lista y estaba inspeccionando de uno por uno. Eso muchas veces no es práctico. Son 30 datos o un poquito más y se puede hacer rápido, pero imagínate que tienes mucha información y no puedes estar como de uno por uno haciendo eso. Pues entonces vamos a utilizar la función frecuencia. Mira, de hecho, voy a borrar, ¿sí? Esta frecuencia absoluta la hicimos en mano. ¿Qué voy a escribir? Y voy a escribir la palabra frecuencia. Y donde dice datos, voy a escoger toda la información de mi pregunta cuantitativa, las respuestas, todas las respuestas, esa pregunta cuantitativa. Luego aquí le voy a dar coma, ¿sí? O sea, frecuencia, igual frecuencia, escojo los datos de la respuesta, le doy coma y luego donde dice, este, a ver, déjame nada más, ya me acordé porque no me va a dejar ver aquí, lo voy a volver a borrar. Voy a escribirlo, fíjate, eso mismo, pero lo voy a escribir aquí en la barra de fórmulas. Yo le había dado doble clic acá en la celda. Eso lo que hace es que pues, sobrepone todo y al momento de estar escribiendo, la escritura no te va a permitir ver las celdas de al lado. Pero si yo le doy clic aquí y le pongo igual, lo que hace es que visualmente no se sale del cuadrito. Acá tú puedes seguir haciendo la cuenta, pues, o sea, la operación. Pero aquí visualmente, de hecho, déjame ver, visualmente no se sale del cuadrito. Enseguida, le dice grupos, yo voy a agarrar donde coloqué los límites superiores. ¿Sí? Cierro el paréntesis y listo. Lo que tenía hace rato a mano, lo que había contado a mano, ya me lo hizo de manera automática. Sin necesario de estar contando a mano. Entonces, donde dice frecuencia, después de la función frecuencia, lo que está en azul son los datos. O sea, tú en tu archivo de descargado de forms vas a tener algo así. ¿Sí? Tener algo de esta perspectiva. Y es que va a pasar. Pues agarras cuántas mascotas tienes, agarras los datos, acá, ¿sí? Haces tu proceso en la fórmula, claro está, eh, y vas a aplicar la fórmula, ¿no? Con esa información. En este caso, yo escogí esa pregunta. El texto, las instrucciones te mandan a que escojas una nada más de tus variables cuantitativas, o sea, una pregunta. Esto solo lo vas a hacer una sola vez, esta tablita, no por cada pregunta, ¿sí? Solamente una de ellas. Ya que tenemos esta información, este cero del final siempre te va a aparecer. Ese cero, pues lo único que te dice es que ya no hay, digamos, valores más grandes que este límite superior. O sea que en tu lista de información ya no tenemos ningún dato que sea más grande que este. Este no nos va a interesar, ¿sí? Nosotros nos va a interesar nada más de aquí para acá, ¿no? En las 5 categorías previamente establecidas. La frecuencia relativa, pues es el valor de frecuencia entre el total de datos. En esta ocasión yo sé que son 30. Y ya nada más le pongo así, mira, digo, oye, el total de datos fueron 30, la frecuencia absoluta son 12 y divido 12 entre 30. De aquí de esa misma manera yo puedo arrastrar y me saca el mismo dato, ¿no? Y la frecuencia porcentual, pues es la columna anterior por 100. ¿Sí? Listo. De esa manera tú sacas y aquí arrastro, ¿no? Hago una y arrastro. Y listo. Entonces, ese sería la tabla de frecuencias cuantitativa. ¿Qué te pide tu tarea? Esto es lo que estaba más o menos parecido. Mira. Eh, entonces lo que vas a hacer es archivo de Excel donde se realizan los ejercicios, portada, introducción, desarrollo y conclusiones. Bueno, entonces lo que vas a hacer aquí es copien las tablas de estadísticas a Word, expliquen los resultados. Elige una de las variables cuantitativas, determina una de clases y límites, personas, frecuencias, usando la función de Excel, frecuencia. Bueno, eh, esto lo vas a dejar básicamente en Excel. De hecho, si te queda como muy amontonado,
lo que yo te podría sugerir es agarra los datos de la pregunta, así, seleccionas, haces una hoja nueva, porque solo vas a analizar esa pregunta cuantitativa, ¿sí? Agarras, le pones control C, te vienes para acá, le pones pegar solamente los valores, haces así, incluso esta la podemos hacer de esta manera, déjame ver si se puede. Y ya con esta forma, digamos, de esta forma, tú ya tienes algo similar a lo que yo tenía hace un instante, eh, como en mi archivo, ¿no? Que ya tenía solamente la pregunta aislada, digamos, ¿sí? Sin necesidad de tener todo amontonado. Entonces yo podría generar de esa manera en mi archivo, ¿sí? O sea, de mi hoja de datos que me da Microsoft Forms, agarras nada más la pregunta de las tres que tienes, solo la que tú quieras analizar, te vas para acá y haces algo como lo que yo te mostré aquí. El cálculo de K, el cálculo de R, el cálculo de la A, las clases, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, y usando las funciones que te he mostrado aquí, ¿sí? Esa es la parte que vas a hacer en Excel. Después dice tabla de frecuencias de las variables cualitativas. Elija una de las variables cualitativas y determine las clases y sus frecuencias. Utilizando la función de Excel contar, ¿sí? O sea, de tu tabla en bruto de datos, que sería algo así, ¿cuáles son las preguntas cualitativas? Después de género y edad, estas tres, ¿sí? Una de ellas, la que tú quieras. Otra vez que te sugiero, agarra los datos. Todos tus datos no deben de estar filtrados. O sea, de todas las respuestas, pues, agárralos. Haz una hoja nueva, ¿sí? Y en esa hoja nueva, ahí pega los datos. Vuelvo a copiar aquí. Copiar. Y en esa hoja nueva, pegando los datos, ¿no? Pues ahí, control C. Vamos a ver si me deja pegarlo. Voy a dejar pegarlo. ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a ver de nuevo. Mascota. Edición, copiar. Edición. Qué raro. Bueno, este sí me dejó. Tenía como un problemita, ¿no? Incluso no me dejaba seleccionar. Ah, ya. En general. Ah, si puedes hacerlo, lo copias y lo pones en una hojita nueva para que te quede cómodo. Si no, no hay ningún problema, lo puedes hacer también desde aquí, desde este mismo espacio, ¿sí? Nada más ahí tener cuidado de que no se sobreponga lo que ya habías hecho previamente. Entonces, fíjate, yo voy a hacer el análisis de datos cualitativos. Dice, ¿qué tipo de mascota prefiere? Gato, perro, roedor, reptil, gato, etcétera, ¿no? Aquí está. Las clases, pues son básicamente las diferentes opciones que tú pusiste en tu categoría, ¿sí? Em, yo en esta ocasión tengo estas respuestas. Las diferentes, repito, provienen del cuestionario. Recuerda pues que el cuestionario dice, volver a las preguntas. ¿Y qué tipo de mascota prefiere? De aquí puedes copiar. Dice, mira, las categorías van a ser perro, gato, reptil, roedor, pez, ave o ninguno. Estas mismas van a ser las clases o categorías de tu análisis cualitativo. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer la frecuencia absoluta? Muy sencillo. La fórmula es la siguiente, mira. Eh, yo lo voy a hacer una vez y luego lo copio acá abajo. De hecho, le voy a hacer así, mira, lo voy a borrar. Y aquí, en frecuencia absoluta, le voy a poner igual. La palabra va a ser punto contar, sí. Le abrimos, perdón, el paréntesis. Y lo que vamos a decirle enseguida es, oye, ¿dónde vas a buscar? Ah, vas a buscar de aquí hasta acá. Y luego le vas a poner una coma, ¿sí? ¿Qué vas a buscar? Vas a buscar gato.
¿sí? O sea, la lógica aquí es, busca en la lista indicada en azul cuántas veces aparece lo que se indica en rojo, pero sí debe de ser, si en tu cuestionario pusiste así gato con mayúscula, aquí también en clase debe ser gato con mayúscula. Si pusiste gato con minúscula, en la clase también debe ser gato con minúscula. Idénticamente lo que pusiste en el cuestionario, o sea, en tus opciones del cuestionario, aquí, si lo escribiste así, ¿ok? O incluso con un puntito, entonces acá también debería de ser de esa manera, ¿sí? La forma idéntica, ¿ok? De cómo te arrojó los datos. Yo me voy a ir al Excel, déjame ver a mí cómo me arrojó los datos. Bueno, aquí ya me hizo el conteo, ¿no? Voy a ir acá. Mira, por ejemplo, aquí me lo arrojó con un punto, ¿no? Porque en el cuestionario le puse un punto. Entonces, las clases o categorías debieran también llevar ese puntito aquí, en esta parte, para que pueda hacer, para que la función contar sí pueda eh, realizar lo que debe de hacer de forma eficaz. ¿Sí? Si tú dices que aquí en la lista hay gato, punto, perro y el puntito, y acá le pones que busque a gatos sin el punto, a perros sin el punto, reptiles sin el punto, etcétera, o con acá está ejemplo, otro ejemplo puede ser que en la lista esté en mayúsculas y que tú la quieras poner en minúsculas, no te va a dar el conteo, ¿sí? O sea, hace la búsqueda de tal manera que por cada celda, si encuentra los caracteres idénticos, entonces dice, sí, ahí están dice, sí, aquí están los caracteres idénticos, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a hacer el conteo, ¿no? Contar, sí, en el lado izquierdo, contamos lo que viene aquí en rojo, ¿sí? Perfecto. Si yo quisiera arrastrar hacia abajo, debo de hacer lo siguiente. En mi fórmula, debo de dejar fijas las celdas del rango azul. ¿Cómo se hace eso? Poniéndole el símbolo de pesos al inicio y entre el número y la letra en cada caso. Al inicio y entre el número y la letra en cada caso. Recordar esto es dejar fijas las celdas, ¿no? Lo puedes poner a mano como yo lo hice, así, ¿sí? O presionando nada más la tecla F4, te pones en la celda que sigue y le pones otra vez F4 y ya le pone los símbolos de pesos conforme se te había comentado. Le das enter y eso lo que hace es que el rango donde va a buscar lo deja fijo y lo único que va a mover es la siguiente categoría de la clase. Mira, aquí. Dice, en lo azul va a buscar lo rojo. En lo azul va a buscar ahora reptil. En lo azul va a buscar ahora roedor. ¿Ok? Listo. Esa sería la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es el valor de de la frecuencia absoluta, entre el total de datos que tú tienes. Yo aquí le puse así, no suma, pero tú vas a saber que esta va a ser la cantidad de diferentes categorías, de datos que tienes. O sea, ojo, si por ejemplo en yo le puse, ¿qué tipo de mascota prefieres? Y si una opción es ninguna, bueno, pues entonces aquí también habría otra que diga ninguna. No es el caso, ¿sí? En este ejemplo que estoy dando no es el caso. Entonces, nada más, una manera rápida de contar es, agarras estos y te fijas aquí abajo, este, ¿cuánto dio la suma? Son 13, o sea, tengo 13 respuestas, ¿sí? Aquí igual, si selecciono esto y me voy aquí, ah, listo. Y me voy aquí abajo, me da que son 13 respuestas, que tengo 13 respuestas. Entonces la frecuencia relativa sería, voy a hacer sobre 13, no directo, sí, sobre 13. El que sigue cada uno de ellos sobre 13. Esta, que sigue la frecuencia absoluta sobre el total de respuestas. Frecuencia absoluta sobre el total de respuestas y así sucesivamente. La frecuencia porcentual es simplemente la anterior por 100. ¿Sí? Entonces esto es lo que tú tendrías, el análisis de datos cualitativos, o lo que ustedes, ¿verdad? Al trabajar en equipo tendrían.
usando la función contar. Sí. Repito, solo es una de las tres preguntas cualitativas. Nada más. Sí, nada más. Dice, copien las tablas de frecuencias a Word y expliquen los resultados obtenidos. O sea, de estas dos tablas, de la tabla de frecuencias cuantitativas, que sería esto, y la tabla de frecuencias cualitativas, que sería esto, y las dos las van a copiar a Word. O sea, aquí sería algo así como tener esta, le doy captura de pantalla, copio esto, lo mando a Word y ahí empiezo a describir, ¿no? Ah, pues mira, la frecuencia absoluta, que quiere decir el número de veces que los datos se encuentran entre 0 y 1. Ah, mira, 12 personas tienen o no tienen mascota o tienen una mascota. Y eso es el 40%. Ah, mira, el 40% de personas o no tienen mascota o tienen una mascota. El 16.67 tiene dos mascotas, porque acuérdate aquí que el 1 ya no estaba, el 2 sí, el 2 no, el 3 sí, 3 no, 4 sí, 4 no, 5 sí. Y así sucesivamente, ¿no? En cuestión de frecuencia porcentual. Así podemos visualizarlo. Y entonces vas a copiar también la otra tablita, la de datos cualitativos. Repito, esta es solo una sola de las preguntas cualitativas, y de la cuantitativa también. Este es una sola cuantitativa. ¿Sale? Entonces vas a ir a Word, vas a copiar y vas a tener algo así. ¿Ok? Y ahí explicas, ¿no? Bueno, las personas tienen más perros en general. La mascota que más veces tuvo preferencia, o que, pues sí, más tienes el perro, con un 46.15% de las personas encuestadas dicen que prefieren los perros. El reptil es el que menos atención le llama a las personas, con 7,69, etcétera, por ciento, ¿no? Ya que tenemos eso, la tarea culmina donde dice realicen un diagrama de Pareto, ¿sí? Del punto anterior, o sea, de esta tabla que tú analizaste de la pregunta cualitativa que escogiste, esta tablita, esta sí, mira, ya cuando la tienes, la puedes copiar, o sea, le das control C y te vas por acá y le das control V, o pegar, pues, ¿sí? Le das control C. No, es que ahorita no me está dejando copiar ni pegar, no sé por qué. Ah, ya me dejó, al parecer ya me dejó. Eh, pero no me deja pegar valores. Ah, aquí está, valores nada más, ¿sí? Quiero solamente los valores. Entonces, déjame darle formatito. Listo. Esto que ves aquí, de hecho voy a borrar esta parte. Esto que ves aquí es justo lo que yo había sacado hace un rato, ¿no? Con Tarsi. Si tú quieres, ya cuando tengas esta tabla, la puedes llevar como yo a una página en blanco y le pones así, diagrama de Pareto. Aquí le cambias el nombre, le pones diagrama de Pareto. ¿Qué vas a hacer enseguida? A continuación, lo que vas a hacer, ¿sí? Es ordenar, escucha bien, vas a ordenar en base a la frecuencia absoluta. Esto los voy a poner en negritas. Déjame borrar algunas de aquí para que se vaya más arriba. ¿No? Está. Te vas a posicionar en frecuencia absoluta. Te vas a ir al icono que aparece aquí de este lado. Dice ordenar, donde era el filtrado, ¿no? Hace rato. Y le pones orden personalizado. Y le vas a decir que ordene por frecuencia absoluta. Y le vas a decir así, ordenar por, repito, frecuencia absoluta. ¿Va? Valores de celda, sí. Y le vas a poner de mayor a menor. ¿Ok? Entonces va de nuevo, repito. Te posicionas aquí, le das aquí, le pones orden personalizado, ordenar por frecuencia absoluta, valores de celda, está bien, y le vas a decir de mayor a menor.
O sea, del más grande al más pequeño. ¿Ok? Y enseguida vamos a darle en aceptar. Listo. ¿Ok? Fíjate, movió los datos. Voy a copiar el original. ¿Sale? Fíjate, lo voy a copiar nuevamente aquí. Eh, Vamos a darle así. Ah, me lo sobrepuso. ¿Cuántas son? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Déjame. Voy a colocar más bien aquí otras 2 o 3 celdas para que poder copiarlo y enseñarte el original allá al lado, ¿no? Desde aquí, los valores. Y este lo vamos a hacer así. Listo, ya quedó. Y observa, por favor. Esto los voy a centrar también. Esto lo voy a hacer al medio. Esto era lo que originalmente teníamos. Esto es ordenado con respecto a esta frecuencia absoluta. O sea, el más grande primero, ¿quién fue el más grande? Perro. Lo voy a poner arriba, aquí está mi perro. Y sus valores son .46 y 46.15. O sea, todo este lo mando arriba, miren. En base a la frecuencia, ¿cuál sigue? El de 4, que son los gatos, 4. Y ahí están los porcentajes, listo. Y así sucesivamente. Entonces, repito, ¿qué pasó? Que me fui a esta parte, le di orden personalizado. Voy a dar aquí, le voy a dar aquí, le voy a dar en orden personalizado. Le decimos que ordene por frecuencia absoluta valores de celda y de mayor a menor. Así nada más. ¿Ok? Y eso va a ser, le das en aceptar y va a transformarte la que originalmente tengas en una que quede ordenada en el sentido descendente, ¿no? De esta columna. Ya que tenemos eso, ¿ok? Pues bueno, vamos a poder hacer nuestro diagrama de Pareto. ¿Cómo? Muy sencillo. Vamos a agarrar las clases y vamos a agarrar las frecuencias absolutas. Nos vamos a ir a insertar. Nos vamos a ir a gráfico de estadística y le vamos a dar a gráfico de Pareto. ¿Te fijas? Lo de las frecuencias acumuladas básicamente es para, digamos, mostrarte que coinciden, ¿no? O sea, em, perdón, las frecuencias que vas a ver aquí, la absoluta, no acumulada, la absoluta, ¿sí? Es en el orden descendente, mira, 6, 4, 2, 1. Aquí va 6, aquí esta es 4, aquí son 6, aquí son 4, aquí es 2 y aquí es 1. Y la barrita que ves acá es el porcentaje acumulado. ¿Cómo le hago a eso? Igual va a ser con F incluso mayúscula, frecuencia porcentual o acumulada. La frecuencia porcentual acumulada, dale, va a ser el primer renglón, o sea, va a ser esta de aquí, nos va a dar origen a esta que se llama así. La frecuencia acumulada no es otra que el primer renglón pasa igual, mira, este es este. Le doy enter. Luego, la acumulada quiere decir que le va sumando de esta columna, le va sumando el inmediatamente posterior. O sea, a este, que sería así, mira, igual. Al que ya tenías, le vas a sumar el siguiente, ¿sí? O sea, a este le vas más el del renglón que sigue. ¿Tarán? O sea, repito, el primero pasa igual, ahí está. Y como pasa igual, a ese le vas a sumar el de abajo, aquí está. Y luego, ese que ya tenías, le vas a dar igual a este que ya tenías, le vas a sumar ahora el que sigue en el renglón de la frecuencia porcentual. ¿Sí? Y luego, este que ya tenías, ¿sí? Perdón. Luego, a este que ya tenías, que sería el de aquí, le vas a sumar el del último renglón. Ajá. Fíjate cómo se fue modificando, ¿no? Este, el mismo de aquí. El que sigue es lo que ya teníamos más el siguiente
renglón. Luego me sitúo en el renglón 3. Pues entonces, el renglón 3 de aquí es el que ya tenías, ¿sí? Más este de acá. Y en el último renglón, pues es el que ya tenías más el último renglón. Es como ir, después del primero, le vas agregando el que le sigue, ¿no? Así, el que le sigue y el total va a dar 100. Estos porcentajes que ves aquí son los porcentajes que andas viendo por acá, ¿no? ¿Sí? De hecho, déjame ver si le puedo poner los valores, a ver si me da la posibilidad de poner los valores numéricos. Etiquetas de datos. Eh, sí, excepciones de etiqueta de datos. Bueno, parece que ya nos puso ahí cierta información. Eh, listo, ¿no? 6 4 2 1. Y déjame ver si la serie de este histograma. Ahí está. A ver si me da la opción de agregar alguna información. La línea de Pareto. Ok. Transparencia, unión, sombra. Bueno, no me da la posibilidad de agregarle los porcentajes, pero ya me le cambié el color. Lo que sí podemos visualizar es claramente que el porcentaje corresponde a esta columna. Mira. Dice, el perro tiene un porcentaje de 46 y algo. Entonces, dice series 46. Va a decir, oiga, pero aquí va un 3. Ah, es que el porcentaje está del lado derecho. ¿Sí? Porcentajes del lado derecho, que dice 45, 46 y algo. El gato tiene 76.9, o sea, gato por aquí 76.9, mira, casi 80. Roedor ya lleva 92.3, 92.3. Y en el reptil ya llegó al 100. ¿Sí? Entonces, quiere decir que entre el perro y el gato, ¿sí? Ya apareció casi el 80% de mascotas en el total de la lista. ¿Sí? O sea que de todas las personas encuestadas, casi el 80% en conjunto tiene perros y gatos. ¿Sí? Esa es la lógica aquí. Dices, ok, alrededor del 80% de nuestros resultados en la pregunta cualitativa se deben a las categorías de perro y gato. El otro 20% de mascotas se reparte entre roedor y reptil. ¿Sí? O sea que la mayor cantidad de mascotas está entre perros y gatos, en este ejemplo que di. Entonces sería como lo que se te pide al hacer la gráfica de Pareto y que lo interpretes. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué me vas a entregar? Me vas a entregar en el Word el análisis estadístico para géneros, para los 2 o 3 géneros y las 3 preguntas cuantitativas de cada género. Vas a entregar la tabla de frecuencias para una pregunta, la tabla cuantitativa, la tabla de frecuencias para una cualitativa y me vas a entregar el archivo Excel donde hagas el procedimiento de todo, ¿sí? Lo que se te está pidiendo. Eso es lo que me vas a entregar. Ya sea que copies del archivo que tú descargues, que lo uses ese, o que en su defecto vayas copiando, digamos, como las preguntas que vas necesitando y las vas pasando a otro archivo o a una hoja diferente y sobre ahí esas hojas vas trabajando. Pero esto, repito, debe de ser en equipo. Em, Espero que sea de utilidad. La actividad no es difícil, pero sí hay que pues ir paso a pasito y para ello pues todavía queda toda la semana. Cualquier duda inmediatamente por favor hacérmelo saber. No olvidar que tanto en el documento de Word que carguen, que ojalá lo puedan subir en PDF ese, y el archivo Excel donde esté todas las cuentas que hayan hecho
Por favor, pónganme los nombres en cada caso, los nombres completos de las personas que conforman el equipo. Y reitero, ojalá sea de utilidad y quedo pues ahí al pendiente de cualquier duda. Te agradezco mucho. Hasta la próxima.